Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a aprovechar estos minutos y voy a invitar para que nos ubiquemos en la escritura. Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a analizar hoy en lo que estamos desarrollando, en el estudio que vamos haciendo. Vamos a meditar en Efesios el capítulo 6, el versículo 4. No sé si Jairito me lo puede colocar ahí en la pantalla. Eso es. Gracias, Jairo. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el texto que vamos a tomar como referencia y quiero que lo vamos a cotejarlo, a compararlo con Colosenses, una escritura que está en Colosenses 3:21, que es el par de este texto, Colosenses 3:21, para que usted vea la similitud que hay. Y dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Oiga bien este concepto que tiene el apóstol Pablo en Colosenses. Nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen o se desalienten. Y Efesios 6:4, que es lo que estamos estudiando, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, entonces nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces quiero esta mañana continuar con el estudio que estamos haciendo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y hoy nos corresponde hablar de esta crianza de los hijos, de cómo hemos visto en este marco de Efesios capítulo 5, del versículo 21 adelante, hasta este capítulo 6, algunos textos que veremos hacia adelante, cómo el apóstol Pablo se preocupa porque la familia esté en buenos términos, esté desarrollando bien. Y hemos visto entonces el trato del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo. Vimos la clase anterior o la charla pasada, el trato de los hijos hacia los padres. Acuérdense que dijimos que los hijos deben obedecer a los padres en todo, porque eso agrada al Señor y porque es el primer mandamiento con promesa: honra a padre y madre para que te vaya bien. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en esa responsabilidad del padre hacia los hijos, porque hermano, hay algo que es indispensable y que el apóstol nos está manifestando aquí, y es a los padres. En el tiempo de la ley no se le dijo nada a los padres con respecto al trato hacia sus hijos. En el tiempo de la ley solamente se le mandó a los hijos a honrar a sus padres. Pero mire qué bonito esto, cómo en este contexto, en este momento, Pablo le escribe a los padres cómo deben actuar y proceder con los hijos. Y eso es importante, papá y mamá, usted que nos está escuchando en esta mañana, usted que está conectado con nosotros, usted que compartió este link con otros hermanos, amigos, familiares, conocidos. Es muy bueno que usted tenga en cuenta lo siguiente, es que el padre también debe asumir un comportamiento con su hijo. Normalmente uno de papá siempre está culpando a los hijos de todo, ¿no? Uno siempre está diciendo, usted que es que no hace, usted que me dijo, usted que no me hace caso, usted que no sé qué, usted que no sé qué. Y a veces culpamos a los hijos de todo, de todo. Ellos son los malos, los que no sirven, los que no aportan, los que se portan mal. Pero a veces no revisamos cómo estamos actuando nosotros como padres. Y ahí es donde es importante que tengamos en cuenta el criterio que el apóstol nos comparte en la carta a los Efesios. Y lo que él nos está diciendo es, padres, atiendan esto. En esta carta a los Efesios dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En Colosenses, no exasperéis a vuestros hijos. Así que lo que notamos aquí es que los padres pueden ser parte del problema al provocar a sus hijos a ira. La siguiente información que vamos a brindar
es excelente, aunque obviamente no completa. Presenta principios básicos. Tal vez quisieras preguntarle a tus hijos acerca de sus puntos de vista en estos puntos que yo te voy a compartir. ¿Qué puede exasperar y provocar la ira de un hijo? Bueno, quiero anotar en la parte final del texto, antes de abordar algunos ítems que le voy a dar, cómo un padre provoca ira a su hijo, para que usted los vaya anotando y los tenga en cuenta, para que usted que es padre o usted que está pensando en ser padre, tenga cuidado con provocar a ir a sus hijos, porque eso trae desánimo, eso trae desaliento, eso hace que un hijo no quiera ser obediente, eso hace que un hijo no quiera estar en los caminos de Dios, eso hace que un hijo sea repelente, rebelde, contumaz, eso hace que un hijo se sienta decepcionado, triste y sin motivación para seguir adelante. ¿Qué? Que usted lo exaspere, que usted lo provoque a ira. Pero el apóstol da la recomendación, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oiga bien, la crianza no puede ser un capricho. La crianza no puede ser algo que usted tiene como capricho, que usted no quiere aceptar como está escrito, como dice la escritura, sino como a usted se le ocurre. La crianza y la disciplina de los hijos debe ser guiada por la palabra de Dios. Oiga, qué bonito que aún la Biblia nos enseña cómo criar nuestros hijos, cómo amonestarlos, cómo disciplinarlos. No es como a usted se le ocurre, no es como a usted se le venga a la cabeza, no es como usted crea, no es como usted lo criaron. Papá y mamá, hay que tener en cuenta a Dios para tener una crianza efectiva. Hay que tener en cuenta a Dios para tener una crianza victoriosa. Hay que tener en cuenta a Dios para criar de la manera correcta, de la manera indicada. Y es que es la amonestación y la disciplina del Señor la que en realidad trae bendición. Yo aprendí desde muy temprana edad, antes de casarme incluso, estuve siempre reflexionando sobre cómo educar, cómo criar los hijos, cómo corregirlos, cómo instruirlos. Y encontré que la Biblia en realidad, cuando Pablo dice esto, es que tiene las maneras, tiene los modos. Yo me acostumbré a procurar que en la disciplina, en la crianza de mis hijas, pudiera yo tomar la escritura como referencia. Yo, por la gracia de Dios, tengo dos regalos preciosos que son mis hijas, una de 22 años, una de 17 años. Las dos, gracias a Dios, perseveran en el Evangelio, bautizadas en el nombre de Jesús, llenas del Espíritu Santo, servidoras, temerosas de Dios, muy colaboradoras en nuestro ministerio, en la congregación. Y la experiencia que tengo es que definitivamente cuando tú usas la palabra de Dios como ese direccionamiento, esa brújula, esa guía, cuando tú tomas la palabra de Dios aún para corregirles y guiarles, disciplinarlas, y le enseñas por la palabra los errores que están cometiendo y cómo se deben corregir, hermano, créame que la disciplina es exitosa. La disciplina es una bendición. Por eso entonces, hermano, quiero compartir esto con ustedes esta mañana, y es que usted y yo debemos aplicar la palabra de Dios, la escritura, para que ellos crezcan en disciplina, amonestación del Señor, y para que no se desanimen, sino para lo contrario, que estén animados todo el tiempo, que tengan esa alegría, esa vitalidad de seguir el camino del Señor y de honrar a padre y madre. Así que entonces ahora quiero compartirle estos puntos de vista que usted puede ir anotando, y de pronto, si se le ocurre, compartirlo con sus hijos y decirle: hijos, nos enseñaron que esto los provoca ira, que esto los exaspera, que esto no está bien de nuestra parte. ¿Es cierto eso o no? Mire, lo primero que empieza a alterar el comportamiento de un hijo y a provocar en él rebeldía y a provocar en él tantas cosas que no son buenas es la falta de armonía matrimonial. Cuando el muchacho, la muchacha, el niño o la niña empiezan a percibir que papá y mamá no se llevan bien, que papá y mamá están en desacuerdos, que papá y mamá viven discutiendo, viven peleando, que el uno dice sí, el otro dice no, que en el momento en que el hijo o la hija
quiere algo y habla con papá, hay una reacción, una acción, y que en el momento en que habla con mamá hay otra acción y otra reacción. Que a veces los niños aprenden a manipular y a conocer esa diferencia de armonía, esa falta de armonía en el hogar y se aprovechan. Entonces, cuando necesitan algo del papá, entonces le dicen, papá, vea, ayúdeme usted, que es que mi mamá, y el papá equivocadamente, entonces dice, no, aquí el que manda soy yo, eso no importa lo que diga su mamá. O a veces al contrario, a veces la hermana la que dice, no, 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 solo le pongo usted cuidado a su papá no se la pasa aquí en la casa, ese vea, llega tarde, se va temprano, ese ni derecho a opinar tiene, no le pongan cuidado, no, su papá es un loco. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso, porque definitivamente debe haber una armonía en el matrimonio para que el hijo esté tranquilo. Vea, el segundo, el segundo requerimiento u otro punto es cuando se establece y se mantiene un hogar centrado en los niños, cuando el centro del hogar son los hijos. Eso, créame que lo exaspera. Mire, usted ve que cuando Abraham recibió de Dios esa propuesta de sacrifícame a tu hijo, a tu único, sacrifícame a tu amado, a ese hijo que es único y no solo único, sino amado, entrégamelo a mí, dámelo. Usted ve que si Abraham y Sara hubieran tenido un hogar centrado en Isaac, lo más seguro es que le digan, uy, no, señor, qué pena, pero es nuestro muchacho, qué pena, cómo, uy, no, 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 tanto tiempo esperando un hijo y tú no lo das y ahora no lo vas a quitar. No, olvídate. Pero mire que ese hogar no estaba centrado en los hijos. Ese hogar estaba centrado en Dios, en donde deben estar los hogares centrados, en el Señor. Cuando un hogar está centrado en Dios, confía, espera, cree, sabe que hay cosas que definitivamente van a cambiar, van a mejorar. Y me gusta entonces que Abraham le dice al Señor, bueno, pues si llegó el momento de entregarle mi hijo, pues se lo voy a entregar. No hay ningún problema. Usted me lo dio, prácticamente es suyo. Entonces le entrega en esa ofrenda, en ese sacrificio a Isaac, demostrando que Isaac no era el centro del hogar, demostrando que el establecimiento del hogar no estaba en los hijos. Hay muchos hogares que cometen ese error y centran y mantienen su hogar en los niños. Ellos son lo más importante, ellos son lo más grande que tienen y dejan a Dios de lado. ¿Cuántos padres no van a culto por los hijos? ¿Cuántos padres no le sirven a Dios por los hijos? ¿Cuántos padres viven creyendo y pensando que definitivamente los hijos son más importantes que cualquier cosa? Así que si un hijo le dice, papá, hoy no vamos a culto, él no va. Papá, que no quiero volver a la iglesia. Bueno, mijo, entonces no vuelva, porque aquí se hace lo que usted dice. No, el hogar debe estar centrado y mantenido en Dios. Así es que debe ser un hogar que evita la exasperación y la ira de los hijos. Y usted dirá, hermano, pero qué extraño eso, que cuando uno centra el hogar en los hijos, entonces ellos se airan y se exasperan. Claro, porque como lo conviertes en el centro, la carga que él tiene, aunque tú no lo creas, es una carga que se genera donde él siente la presión de que todo gira alrededor de él, de que todo lo que él haga y diga repercute en el hogar de una manera tremenda. Entonces, el tercer punto es imitando la ira pecaminosa. ¿Cómo así que imitando la ira pecaminosa? Ah, es que cuando el padre se aira y todo es con rabia y todo es con palabras fuertes y con gestos airados y manotea y se pone rojo él o la mamá, entonces el hijo empieza a notar cómo reacciona el papá, ¿ya? Que todos son gritos. Por ejemplo, la mamá le dice al papá, mi hijo, llegó el recibo de la luz y llegó caro esta vez. Ah, pero es que aquí no ayudan, no colaboran. Cuando el papá le dice a la mamá o el esposo a la esposa y el muchacho o la muchacha está mirando atentamente y atendiendo y de pronto el papá le dice, mija, mire, me gustaría que hicieran, ustedes siempre con su casonería. Entonces el muchacho empieza a imitar
esa ira pecaminosa. Le hablan y contesta con 3 piedras en la mano. Es una polvorita, como dicen por ahí. Con cualquier cosa se prende, se enciende. Así que yo debo tener cuidado de mis reacciones, porque esas reacciones pueden provocar ira en mi hijo, pueden exasperarlo, pueden desanimarlo. Otro punto es disciplinar bajo la ira. Hermano, esto sí se lo quiero recomendar. Créame que en el nombre del Señor quiero pedirle que nunca, hermano, nunca, hermana, por ninguna razón, vaya a disciplinar a su hijo con ira. Nunca. Eso trate de tenerlo claro, hermano, en su crianza. Que es que tengo rabia. ¿Sabes qué a veces dicen los padres? Cero iba una, cero iban dos, cero iban tres. Ahora sí me la voló. Esta fue la gota que rebosó la copa y tenga. Agarran al muchacho y le dan, o a la muchacha y le dan con lo que caiga, la chancleta, el palo, la tapa de la olla a presión, lo que sea, golpean a su hijo. No lo disciplinan, no lo corrigen, lo golpean a su niña, a su hija. Y eso exaspera a los hijos. Eso los provoca ira. ¿Cómo cree usted que se siente, digamos, un preadolescente? Puede ser un muchacho de 8, 9 años, 10 años, 11 años, cuando su mamá o su papá lo desafían como si fuera un particular. Ah, que venga, venga entonces a ver, sé que es muy hombrecito, venga, venga. No, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Eso es dañino, eso es nocivo para los hijos. Enfrentarlos con ira, disciplinarlos con ira, no es una buena alternativa, no es una buena opción, no es un buen método de crianza. Hermano, si usted va a corregir a su hijo, hermana, si usted va a corregir a su hija, a su hijo, tenga cuidado de no estar airado, porque eso provoca la ira de los hijos. Eso empieza a hacer que su hijo se desanime, se exaspere y se desaliente, que él sienta que usted está desquitando su rabia con él. Hermano, qué doloroso es sentir que muchos muchachos y muchas muchachas creen que el papá se desahoga, la mamá se desahoga cuando los corrigen. Siente que el papá respira. Ah, ya descansé. Qué terapia, qué catalizador, muchacho, esta muchacha que cuando le doy es que descanso y siento paz. No, eso no nos puede pasar. ¿Sabe qué exaspera a un hijo y lo provoca ira? Que la mamá o el papá sean regañones, pero regañones de eso que lo están regañando por todo. Por todo es un regaño, un regaño constante, una cantaleta que llaman. Constante, constante, todo el tiempo, cualquier cosa. El muchacho se paró, ay, que usted mire cómo se levanta, que se sentó, mire que usted cómo se sienta, mire cómo cierra esa puerta, mire cómo está vestido, mire cómo se peina, mire, que mire, mire. Cuando el papá y la mamá son regañones, entonces provocan a ira a sus hijos, los exasperan. Y esa exasperación y esa ira trae desaliento a la vida del muchacho, de la muchacha. ¿Por qué? Porque él se siente mal, porque él quiere honrar a papá y mamá, pero hay un problema, es que ellos no se dejan honrar. Con ese comportamiento que tienen parece que no les importa la honra, con esa forma de proceder, de actuar, con ese estar regañando por todo, por todo, por todo. No, no puedes actuar de esa manera. Otro punto es ser inconsciente con la disciplina. ¿Cómo es ser inconsciente con la disciplina? Hermano, que usted no es consciente de la manera en que está disciplinando. Entonces usted saca la mano y la tira donde sea. ¿Ya? Estaba leyendo en alguna ocasión que un padre le estaba diciendo al hijo, hijo, me duele más a mí cuando te disciplino que a ti. Y el hijo le contestó, sí, pero no en el mismo lugar. Le dijo el hijo. El papá trató de decirle, me duele más a mí cuando te corrijo. Y el hijo le dijo, puede que sí, pero no en el mismo lugar. A mí me duele en el cuerpo, a mí me duele en la cabeza, en la cara, en los hombros, en la espalda, en el pecho, en las piernas. Pero en cambio al papá le duele de pronto en el corazón, en la mente, en el pensamiento. Así que yo debo ser consistente, no disciplinar cuando estoy airado,
no disciplinar por unas cosas y por las otras no. ¿Sabe que a veces los hijos van viendo que los padres pierden autoridad cuando la mamá le dice, por ejemplo, ¡ay! La próxima le doy. Y el muchacho o la muchacha lo hicieron otra vez y la mamá no corrigió. Amenaza, amenaza, amenaza. Tú no puedes amenazar a tus hijos. Eso produce esa tristeza, esa ira en el muchacho, en la niña. Tú debes ser consistente. Si tú dijiste al hijo, mire, hijito, hijita, niño, niña, si usted hace esto, lo voy a corregir, va a tener un castigo. No hay televisión, ¿qué te digo yo? Una semana. Pero qué difícil es ese padre que es inconsistente, ¿no? Que le dice al hijo, sin celular una semana, pero resulta que al otro día el muchachito con esa cara triste, aburrida, lo convence y lo persuade para que el papá le devuelva el celular cuando él le dijo una semana o 3 días. Debe ser consistente. Si dijiste no, es no. Si dijiste que el castigo es una semana, es una semana. Si dijiste no te voy a dar eso, no se lo das. Porque el no ser consistente genera que el hijo se exaspere y se aire. ¿La hipocresía de quién? De los padres. Cuando tú reprendes a tu hijo por algo que tú estás haciendo, cuando tú reprendes al hijo porque es mentiroso, porque no dijo que tenía tareas, porque le preguntaste cómo va a ser el colegio y él dijo que bien e iba perdiendo 2 o 3 materias. Y usted dice, pero ¿por qué es tan mentiroso? ¿Por qué no me dice la verdad? Y el hijo tuyo sabe que tú eres un mentiroso. Que tú le dices a él, si llama a fulano, diga que no estoy. Si llama a sutano, dígale que me fui. Si llama a sutano a cobrar, dígale que me dio COVID y me morí. Él aprende de que tú eres un mentiroso y te ve mintiendo y le duele y le da ira y se exaspera y se desanima cuando tú lo corriges a él por mentiroso. Cuando tú eres desordenado y él se da cuenta de tu desorden, tu esposa organiza la casa, la ordena, y tú vienes y dejas los zapatos en un lado, la chaqueta en otro, la camisa en otro, las medias en otro lugar, tomaste algo de la cocina y lo dejaste en la sala y no lo llevaste a su lugar. El hijo se da cuenta de todo eso. Y cuando tú lo corriges a él por desordenado, él se desanima, se exaspera. Cuando tú no entregas los trabajos a tiempo, cuando todo lo dejas para última hora, cuando siempre llegas tarde, pero tratas de corregir a tu hijo y a tu hija y decirle que tiene que ser puntual, exaspera, aira, porque eres hipócrita, porque no estás siendo sincero y honesto. Cuando eres demasiado legalista, también se exasperan los hijos, también se desaniman. Cuando eres demasiado legalista, cuando el legalismo llega a tu vida y es más importante la letra que el espíritu de la disciplina. Cuando no eres capaz de perdonar, cuando no eres capaz de decirle, hombre, hijo, sé por lo que estás atravesando, sé, no, cuando eres legalista, cuando la ley está por encima de todo y eres implacable. Es que la autoridad no es solamente para castigar, la autoridad también es para perdonar, la autoridad también es para restaurar, para levantar, la autoridad también es para animar a los hijos, no solamente para estar dándoles, no, 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 para animarlos. Así que cuando alguien es legalista, empieza a tener problemas para hacer que su hijo se exaspere, se desanime, se aire. Hay un punto importante y es cuando los papás se muestran como Superman, cuando las mamás se muestran como la Mujer Maravilla, cuando los padres no admiten que se equivocan. Hermano, esto es crucial. Cuando no admite el papá y la mamá que ellos también se equivocan y que fallan. Cuando no son capaces de reconocer, hombre, me equivoqué, hijo, hija, perdóneme, cometí un error, actué mal, le hablé mal, me dejé llevar por la emoción, qué pena, me equivoqué, no era como yo creía, no fue lo que yo dije, yo pensé, no. Hay papás que no aceptan la equivocación y dicen, no, 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 es como yo digo y punto, papá, pero mire que no es así. No, 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 no.
cuando se muestran como ese Superman. Hermano, vea, por eso las devocionales familiares son tan importantes y son tan especiales. Ese tiempo de oración que usted tenga con sus hijos son tan ideales porque ahí lo ven ellos en su humanidad. Cuando usted se reúne con sus hijos, ellos notan que usted está preocupado y usted les dice, hombre, tengo una preocupación y quiero que me ayuden a orar por esto. Qué bonito eso. Qué lindo es cuando usted puede reconocer que se equivocó. Yo una vez estaba corrigiendo a mi hija, bueno, no corrigiendo, estaba llamándole la atención porque de 17 materias que veía en el colegio, 3 sacó con un 7, 7,5, 8, y el resto 9,5, 9,7, 10, 10, 10, 10, 9,8, 9,9, 10, 10. De 9 para arriba, 14 materias. Y 3 materias como en 7, 7,5, 8. Entonces yo le dije, oiga, pero qué injusticia. A usted se le paga aquí para que estudie. Mire, ¿cómo viene usted con estas 3 notas tan regulares? Usted tiene que sacar todo excelente, hija, póngase pilas. Entonces ella se quedó mirándome y me preguntó, papá, ¿y cuando usted estudiaba, usted lo sacaba todo excelente? Papá, ¿y cuando usted estaba en el colegio sacaba todo en 10? Hermanos, y ahí me tocó reconocer y admitir un error, una equivocación, y era que mi hija definitivamente era muchísimo mejor. Hubiera yo querido, de las materias que veía, tener por lo menos un excelente, un 10, un 9, pero era todo 7,5, 7, 6 y pico. Así que en ese momento le dije, uy, hija, yo pude haberle dicho, no estamos hablando de mí, estamos hablando de usted. No, estamos hablando de mi estudio, ya yo estudié, estoy hablando de usted, no se meta conmigo. No, pero tuve que reconocer que ella tenía razón y que en realidad hubiera querido tener las mismas notas de ella, las mismas calificaciones. Así que cuando no admites que estás equivocado, eso exaspera al hijo, eso le llena de ira. Cuando de pronto tu hijo te dice, mamá, pero usted se equivocó. Cuando de pronto tu hija te dice, papá, pero recuerde que usted también la embarró. Y tú, no, no, no. No, no, hay que aceptar que nos equivocamos. No somos Supermanes, no somos Mr. Perfecto, Mr. Perfecta. Cometemos errores, fallamos y estamos en un proceso de crecimiento, de avance, de mejoramiento continuo. Y ese es lo que nos debe motivar a reconocer ante ellos que nos equivocamos. El estar encontrando faltas constantemente en ellos, el estar con una lupa grandota mirando cuando se equivocan, siempre tratando de encontrar el error para corregir. Yo me quedo aterrado de papás y de mamás que pareciera que estuvieran en una cacería de brujas. Se esconden a escuchar las conversaciones de sus hijos, les llegan en puntillas para que no escuchen y entran al cuarto de sorpresa a ver, como anhelando encontrarlos en lo malo, como anhelando encontrarlos en la embarrada, como anhelando siempre poder tener la oportunidad de caerles encima. Hermano, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no confiamos y les motivamos a hacer las cosas bien? ¿Por qué con nuestra crianza no vamos formando a Cristo en sus corazones? ¿Por qué no les enseñamos a ser cristianos en la intimidad, en el secreto, cuando no están en casa, cuando están solos? Porque el conductismo lo que pretende es que cuando estoy se porten bien y cuando no estoy que hagan lo que quieran. Me importa que cuando yo esté se porten bien. No, esto no es conductismo. El evangelio es una obra interna donde pretendemos que nuestros hijos aprendan a ser fieles, a ser honestos, a ser leales, estemos nosotros o no, estén en público, estén en privado, estén cerca o estén lejos, que aprendan que Dios está con ellos todo el tiempo ahí al lado y que es a Él que deben rendirle cuentas. Así que no seas tú ese que encuentra faltas constantemente, porque eso desanima a los hijos. Cuando los padres invierten los papeles dados por Dios, cuando el papá de pronto dice, no, pues entonces gobierne usted la casa, mande usted y trabaje usted y haga lo que tenga que hacer usted y yo me quedo aquí. Y bueno, ahora vamos a atender al dueño de la casa, que es la señora. Cuando los padres invierten sus papeles, sus roles, los que Dios les dio, entonces eso trae consecuencias de desánimo, de desaliento, de ira, porque a veces el hijo no sabe. Cuando hacemos lo siguiente,
El hijo viene donde mamá y le dice, mamá, ¿será que puedo salir? No sé, dígale a su papá. Y va donde el papá, papá, ¿puedo salir? No sé, dígale a su mamá. No, pero es que yo le pregunté a ella y me dijo que le preguntara a usted. Ah, bueno, yo le estoy diciendo que le pregunte a ella, lo que ella diga. Y el hijo viene corriendo donde mamá. Mamá, ¿que entonces qué? No, no, lo que diga él. Pero es que él me dijo que no, 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 que eso produce ira en los hijos. Qué bonito es cuando padres se ponen de acuerdo. Bueno, vamos a hablar. Ya le avisamos. Y entre los dos toman una decisión. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? ¿Lo dejamos ir? ¿No lo dejamos ir? ¿La dejamos ir o no? Y entre los, bueno, mijo, venga, hemos decidido. Qué bonito eso. También se airan, se exasperan, se desaniman cuando el papá no escucha el punto de vista del niño, cuando el papá no le interesa lo que el hijo tenga que decir, cuando el papá lo que la hija diga no tiene importancia, cuando la mamá le dice a los hijos, a mí no me importa lo que ustedes piensan, a mí no me importa lo que ustedes digan, esto es así, así, asado. Eso desanima, desalienta a los hijos. También otro punto, cuando se compara con otros. Uy, hermano, la comparación. Yo creo que no solamente exaspera a los hijos, nos exaspera a todos, porque no hay nada más maluco que lo comparen a uno con otro. Sobre todo si lo que pretenden es que el otro sea mejor, o incluso, no importa, que quieran verlo a uno hacer mejor, ver que uno sea mejor que el otro. Las comparaciones son odiosas. Las comparaciones exasperan a los hijos y más a los adolescentes. Cuando usted empieza, mire cómo el hijo del pastor, mire cómo la hija de la hermana tal, mire cómo el hijo de no sé quién, ese sí, uy, hermano, hermana, eso es fatal, porque eso exaspera. Y el mandamiento es, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Críelos en disciplina, amonestación del Señor, para que no se desalienten, para que no se desanimen. Otro punto que puedes agregar es el no tener tiempo para hablar. Oiga bien, no tener tiempo para hablar. A veces los hijos quieren charlar, quieren hablar. De pronto alguien aquí diga, no, hermano, yo le pregunto a mi hija, ¿cómo le fue? Y eso no me contesta. Bien. ¿Y qué hizo? Nada. Y ya con eso. Sí, es que hay días de días. Hay días, sobre todo estoy hablando de adolescentes, de adolescentes. Hay días en que quieren hablar, hay días en que no. Y papá y mamá tienen que ser sabios y prudentes para entender los tiempos y aprovechar a aquellos en los que quieren hablar. No decirle, ay, no, ¿qué día le intenté hablar y usted no quiso? Entonces, pues no hablemos. No, no. El no tener tiempo para hablar con ellos les desalienta, les desanima. Papá, mamá, dedica tiempo para hablar con tus hijos. Cuando no prometes lo que cumples, cuando no cumples lo que prometes, perdón, cuando fallas en lo que se prometió, cuando le dijiste a tu hijo, mañana le gasto un helado y ni siquiera llegaste a casa temprano y ni siquiera pides perdón y ni siquiera reconoces que fallaste, sino que fallar en lo que se promete, hermano, es delicadísimo porque eso los desalienta, los exaspera y los aíra. Cuando tú vas a corregir, cuando tú vas a disciplinar, cuando tú vas a aconsejar, cuando tú vas a hacer algo, él tiene una reticencia contigo porque es que tú prometes pero no cumples, tú no cumples, tú no eres cumplido, tú eres un mentiroso y tiene la costumbre de prometer, de prometer, de prometer, de prometer y no cumplir y eso desalienta. Corregirlos en presencia de otros también causa exasperación, ira, desaliento. Cuando tú les corriges delante de otros, cuando tú a tu hijo, a tu niño, a tu niña, le haces quedar, perdóname la expresión, en ridículo, porque le llaman la atención delante de todos. Eso exaspera. Fíjate en esta me da curiosidad. Cuando das mucha libertad, también el hijo se desalienta, también el hijo se exaspera, también el hijo se aira. No, hermano, no creo. Si esos muchachitos están queriendo es que uno los deje libres. Es lo que tú crees y es lo que ellos incluso creen. Pero sabes que el libertinaje, el dar toda la rienda suelta, produce en el niño, escucha lo que te voy a decir, produce en el niño un sentimiento de abandono. Cuando tú no le dices nada, cuando tú mamá que quiero salir, salga. Mamá que quiero pararme en la cabeza, párese. Mamá que quiero esto, cójalo. Mamá, mamá. Y todo es sí, 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 sí.
Eso produce en el hijo un sentimiento de abandono. Así estés con él allí. Produce un sentimiento de dejadez. Produce un sentimiento de desinterés. O sea, no me aman, no me quieren, no les importa lo que hago. Entonces, cuando das mucha libertad, vas a tener problemas también. El otro extremo, no dando la libertad suficiente. Cuando ellos quieren hacer algo y tú no les das libertad, no, todo es provisión, todo es no. ¿Y por qué? Porque no. Y la razón más grande que se tiene es porque no. Viene otro tema y otro punto tremendo. Cuando te burlas de tus hijos. Hay padres que se burlan de los hijos. Hay padres que cuando el hijo comete un error, de una vez se empiezan a burlar. Y por ahí derecho le digo otra que es ponerle sobrenombres. Que hay padres y madres que no solamente se burlan del hijo, sino que le ponen apodos. Fulano de tal, el Winnie Pooh, el burro no sé qué, el alambrito, el no sé. Eso causa ira. El poner sobrenombres y burlarse de ellos. El tener expectativas irreales. Ya estamos llegando al final, hermanos, y quiero que esto quede muy claro. Vea, nuestros hijos son preciosos, son la herencia de Dios. Nuestros hijos son inteligentes, habilidosos, pero uno como padre tiene que reconocer que ellos tienen limitaciones y que hay cosas que los limitan. Hermano, y tener expectativas irreales de los hijos le causa a ellos desaliento, exasperación, ira. Porque cuando usted, voy a poner un ejemplo, su hijo no es muy habilidoso para matemáticas, no lo es. No salió tan hábil para los números y no es tan habilidoso para las matemáticas, para los números. Entonces, el papá le dice al hijo, hijo, yo creo que usted va a ser un gran matemático, usted va a ser un matemático de los mejores, y lo llenas de expectativas irreales. Y cuando él va a la realidad, ve que tiene todavía problemas para los números y eso lo desanima, lo desalienta. Así que no tengas expectativas irreales. Si tu hijo no es bueno para el dibujo, bueno, pues los matachitos que hace, ¿qué podemos hacer? Es lo que él hace. No es Picasso, no es el gran pintor. Pero no digas, tú tienes que pintar bien, tú tienes, porque yo era un buen pintor, tú tienes que hacer lo mismo. No, eso causa tragedia. Y termino con esta última, demostrando favoritismo por uno de los hijos. Eso sí que desalienta, eso sí que exaspera, eso sí que aira. Los hijos mayores, a veces por las situaciones que se nos dan en la vida, pasan un momento de estos en su vida. Y es que, por ejemplo, él sacó una mala calificación y le dieron una fuetera. Pero el hermano menor sacó una mala calificación y el culpable es el profesor, y usted no llore y tranquilo que lo vamos a ayudar y le vamos a pagar un profesor y le vamos a ayudar y lo vamos a cambiar de colegio. En cambio, al mayor le dieron tremenda tunda porque sacó una mala nota. Entonces, el hijo mayor dice, ¿pero qué? O sea, ¿tienen preferencia aquí? Cuando de pronto en la comida tú le sirves a un hijo más que al otro, o a uno le das cosas más especiales que al otro. Entonces al uno le diste un pedazo de carne asado y al otro le diste un huevo o una sardina, qué sé yo. Hermano, pero es que no le gusta la carne. Bueno, eso es otra cosa. Pero tú no puedes tener favoritismo por ninguno de tus hijos. Si tienes 2, 3 hijos, trátalos a todos igual. Que ellos se den cuenta que el trato de papá y mamá es el mismo para todos. Así que esta mañana, entonces el apóstol nos recomienda, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, yo anhelo que tu familia sea un pedacito de cielo. Eso es lo que queremos, que el trato de esposo y esposa sea tan bueno, que el trato de padres a hijos sea tan bueno, que el trato de hijos a padres sea tan bueno, que la familia sea un pedacito de cielo. Gracias, hermanos, por su paciencia, su atención. Gracias al director de este devocional de Gloria en Gloria, hermano Jairo, también por su paciencia y su colaboración con todos nosotros para que este devocional se lleve a cabo y sea bendición. Anhelo con todo mi corazón, hermano y hermana, que usted sea
un excelente esposo si es casado, una excelente esposa si es casado. Si no lo son, usted sea un excelente hombre, una excelente mujer, un excelente hijo de Dios. Si tiene esposo o esposa, pero no tiene hijos, bueno, sean excelentes esposos, maravillosamente. Pero si tiene hijos, sea un excelente padre, sea una excelente madre. Y si tienes padres, sea un excelente hijo. Anhelo, hermanos, de todo corazón, que esta palabra redunde en bendición para nuestra vida y criemos en sabiduría y criemos en disciplina y amonestación del Señor para que nuestros hijos estén siempre animados y siempre deseosos de seguir adelante. Muchas gracias. Les deseo a todos un excelente día. Paz de Cristo.